Buenas tardes con todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer la invitación al Instituto de Altos Estudios Nacionales por la realización de este importante evento que creo que nos va a clarificar a todos y a todas en los planteamientos postulados del ecosocialismo, pero fundamentalmente algunos elementos prácticos de cara a la coyuntura nacional e internacional. Quiero también agradecer a Matthew Lequan por su gentil invitación para participar en este coloquio. Básicamente yo voy a tratar un problema que hoy en día se está discutiendo en todo el mundo, el futuro de la humanidad y el planeta, considerando algunos elementos de la disciplina a la cual yo he adherido desde hace muchísimos años atrás, que es la economía ecológica. La economía ecológica es una disciplina nueva, emergente, que pretende vincular dos aspectos fundamentales de la realidad. De un lado, los aspectos relacionados con la economía y de otro lado, la ecología. Y en ese sentido, para algunos es la disciplina más influyente que existe en el mundo actual. Muchos pensamos que desde hace algunas décadas el tema de la crisis civilizatoria ya ha dejado de ser un tema para la filosofía y la ciencia ficción, y nos enfrenta con realidades concretas en un mundo actual, en un mundo cambiante. En este sentido, el título de la ponencia, Crisis civilizatoria y alternativas para la humanidad, de inmediato me trae a mí la dimensión del tiempo, un presente asociado a la crisis y un futuro relacionado a la búsqueda de una esperanza, de una alternativa para la humanidad. Es un título que ciertamente evoca más interrogantes existenciales que nuestras propias certezas por el propio porvenir. Y en ese sentido yo también lo que haré es plantear un conjunto de preguntas que espero que entre todos las podamos ir respondiendo paulatinamente. La velocidad con la que vivimos es única, es el ritmo que nos permite la tecnología asociado a un modo de producción determinado y al voraz consumo que nos somete hoy por hoy la sociedad capitalista. Lo que hoy en día tiene valor, lo tiene si puede ser intercambiado. Es el imperio del valor de cambio, como el insuperable fundamento de las relaciones sociales contemporáneas. La base que sustenta el capitalismo es la acumulación, es el espíritu mismo del sistema. Como tal, poco importan los medios que use para alcanzar sus fines. Se intensifica al máximo la producción y el consumo se extiende a una enorme velocidad. La naturaleza y sus recursos como factores de producción solo son simples insumos que operan a favor de la acumulación del capital, que en el proceso de crecimiento y dominio mundial va arrasando con todo a su paso, pero por sobre todo genera pobreza y desigualdad en los seres humanos como la característica clásica que permitió a Marx crear la base para el desarrollo de su pensamiento científico y fundamentalmente de su pensamiento político. Pero además provoca un deterioro acelerado del planeta. El productivismo también ha sido, o no solo ha sido una característica exclusiva del capitalismo, también le fue del socialismo pasado, en un mundo en que las externalidades poco importaron en las economías de la planificación central, al igual que ocurrió con las economías de mercado. La organización de la producción y su maximización para alcanzar una aspiración de vida y de igualdad social, muy loable por cierto en el socialismo, tuvieron también costos ambientales altos, justamente porque se vio obligado a rivalizar con su modelo económico y político contrapuesto. Sabemos que en el capitalismo las circunstancias exigen una mayor rapidez de consumo, de tecnología. Se necesita paulatinamente un nuevo ritmo para responder a la velocidad del mismo, y esta problemática ya fue detectada por el insigne economista austríaco Joseph Schumpeter, que él hablaba de una destrucción creativa, es decir, bienes que se concluyen rápidamente su vida útil, esta idea de obsolescencia programada, donde todo es comprar, usar, comprar, tal como nos revela un célebre documental que apareció hace 2 años atrás. El capitalismo contemporáneo requiere que las nuevas tecnologías y productos que desplazan a las anteriores
aparezcan y se extingan en forma incesante. La lógica de la acumulación acelera los tiempos de obsolescencia programada, de los productos de corta vida que dinamizan el juego consumista de la modernidad y posmodernidad, siguiendo a David Harvey. Esta lógica social es una expresión más de la crisis de la sociedad. Al referirla a la realidad que vivimos en este siglo, crisis es una palabra para abordar con varias connotaciones. Su espectro es amplio. Abordar la crisis en su totalidad supondría una tarea demasiado ambiciosa si intentásemos un análisis interdisciplinario capaz de revelarnos su compleja naturaleza desde los diversos ángulos filosófico, sociológico, económico, tecnológico, antropológico, religioso. Esto sería muy pretencioso y quizás imposible. Quiero limitarme a plantear un problema de la crisis en la cual están comprometidos a su vez otros factores que influyen en la caracterización de un estadio específico del capital, que corresponde a un momento histórico de la sociedad occidental de este nuevo siglo. Pero no podemos abordar el problema de la crisis mundial fuera de la atmósfera y del entorno físico de la sociedad, como un resultado concreto de sus acciones que se expanden y generan un gigantesco y descontrolado deterioro ecológico del planeta, de cuyas manifestaciones los pueblos del mundo son testigos y en muchísimos casos víctimas fatales. Esto sería ciertamente pretencioso e imposible. Quiero limitarme a plantear el problema de la crisis en la cual están comprometidos a su vez otros factores que influyen en la caracterización de un estadio específico del capital, que corresponde a un momento histórico de la sociedad occidental del nuevo siglo. El reconocimiento de que existe una crisis real, de la magnitud que hoy enfrentamos, implica también nuevas formas de encararlas a nivel global. Un enfoque propuesto por Jeremy Rifkin en su libro La civilización empática rescata el altruismo de los seres humanos por sobre el egoísmo que sirve del sustento al capital. Su argumento es bastante sencillo en esencia. Rifkin lo que dice es que estamos en un momento de impasse civilizatorio donde básicamente tenemos un problema de haber desbordado con creces los límites planetarios y que no necesariamente la civilización humana somos una civilización egoísta como nos intenta decir el Homo económicos o el neoliberalismo en su acepción clásica, sino que hay un espacio para el altruismo de los seres humanos. Y esta crisis, digamos, es de tal profundidad por los disturbios que hemos ocasionado al planeta, que quizás nos vuelve, o la línea demarcatoria ya es una línea que no podemos volver atrás. El profesor nos explicaba bien, nosotros en este momento hemos pasado los umbrales permitidos de los 400 partes por millón en términos del cambio climático. El observatorio de Hawái, el más antiguo que hay en el mundo, que reporta movimientos diarios de la evolución de las emisiones de CO2 desde el año 59, reportó el 9 de mayo pasado que nosotros hemos pasado el umbral de las 400 partes por millón en determinadas partes del planeta. Si la humanidad continúa al ritmo del consumo de energía actual, es decir, su consumo que implica que crezcamos en 2 partes por millón al año, en 25, en 75 años o máximo 100 años, nosotros habremos pasado el umbral permitido para sostenernos como planeta. Y creo que esta es una realidad que comienza a ser absolutamente amenazante. Ya no es un tema de ciencia ficción, es una realidad concreta y amenazante. El cambio climático presente es la obvia respuesta de la naturaleza a la crisis civilizatoria. Es más, se trata del efecto a la agresión provocada en el plano físico de las acciones humanas sobre la Tierra. Ambos fenómenos son inseparables, interdependientes. Por ello, frenar el cambio climático implica reconocer la naturaleza civilizatoria de la crisis para proponer a su vez una crisis, un cambio y una civilizatorio de nuestra humanidad. Mientras algunos de los fenómenos descritos suceden en la atmósfera, la sociedad humana se descompone y su gobernanza internacional es incapaz de reaccionar de manera responsable y rápida a la alarmante situación del mundo.
También el profesor hacía referencia al fracaso de las cumbres de cambio climático, del sistema de gobernanza internacional de las cumbres de cambio climático. No solo fue Copenhague, fue Durban, fue en Sudáfrica, donde no se pudo llegar a acuerdos vinculantes básicamente por el egoísmo y la falta de compromisos fundamentalmente de los países ricos en términos de reducir considerablemente sus emisiones de dióxido de carbono. El sociólogo alemán Ulrich Beck, en su libro World Risk Society, acuñó el concepto de zombies para caracterizar a las instituciones de la sociedad contemporánea. La metáfora de los muertos vivientes tiene hoy una aplicación especial para definir el reacomodo del capitalismo y la crisis permanente con la que está acostumbrado a convivir y que podría determinar el proceso de configuración de un orden económico, social y político distinto. Hablamos de un cambio civilizatorio en la medida en que la crisis actual es la expresión de algo que tiene connotaciones de mayor profundidad. No nos referimos exclusivamente a las instituciones o a la sociedad en general, sino a un orden físico natural. ¿Acaso existe algo más concreto que la vida, la naturaleza y sus ciclos fundamentales? No podemos eludir las certezas con las que hoy contamos, en especial las graves alteraciones provocadas al planeta en todas sus dimensiones. Todos estos fenómenos que están documentados a cabalidad son la advertencia de algo ineludible, frente a la cual el mundo no puede permanecer impávido. Desde hace algún tiempo hemos advertido sobre este conjunto de desórdenes, entre los cuales la crisis económica es una sola de las expresiones. A veces se confunde estos elementos y se pone todo en un mismo saco, las distintas crisis que vive el mundo rico, pero fundamentalmente es una crisis de mayor calado, de mayor profundidad, como dice Manfred Max Neff. En medio de esta crisis multiforme, las instituciones zombies, caracterizadas por Beck, persisten y parecen ser parte sustancial de ella. Tras la crisis financiera del 2008, el orden internacional no logra mecanismos adecuados para enfrentarla. Pero los zombies, los muertos vivientes, como figuras de la literatura popular del terror, son los encargados de aterrorizar a la sociedad. Son las instituciones zombies del capitalismo que se reaniman temporalmente en medio de su crisis y ponen en vilo a toda la sociedad. ¿Qué es lo que reanima y reacomoda a los zombies? Es el esquema capitalista internacional que no quiere morir y que se reinventa a sí mismo, unas veces de manera sutil, otras con la prepotencia que caracteriza a la acumulación contemporánea y a su necesidad de imponer estrategias geopolíticas. La idea catastrófica de que ese cambio civilizatorio conduce de manera inevitable a la finalización del capitalismo es evidentemente determinista. No lo sabemos todavía. La incertidumbre es evidente y la realidad actual es muy cambiante como para aventurarnos a vaticinar el futuro. Ciertamente en esto hay una gran dosis de incertidumbre, es decir, nosotros no podemos saber con exactitud el momento en que se puede ocurrir un desenlace de este momento. Las probabilidades son altas, las apuestas son altas, pero existe una enorme incertidumbre. Al caracterizar la etapa histórica iniciada con la crisis financiera del año 2008, David Harvey afirma que la revitalización del capitalismo en su conjunto ha fracasado, pero no así los mecanismos de concentración y el incremento del poder de la clase capitalista. Es evidente, dice Harvey, que el capitalismo financiero es el triunfador en este momento histórico, y esto es otro de los elementos fundamentales para entender lo que está ocurriendo en este momento. No es que todo el capitalismo está en crisis, es el capitalismo financiero el que ha surgido como ganador de este momento histórico. Incluso en los niveles de concentración que tienen los diferentes estudios, donde se demuestra una mayor concentración justamente a partir de la crisis. Hay mucha literatura sobre el tema, el último libro de Stiglitz, la propia Oxfam Internacional publicó un reciente informe donde da cuentas de los niveles de concentración de los países ricos a partir de la crisis del año 2008. El sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman emplea el concepto de fluidez como una metáfora del momento actual de la era moderna. Nos encontramos en un momento líquido y fluido.
Lo que antes era sólido, hoy se derrite, en forma literal y figurada. Caen los muros y surge un nuevo momento del mercado en todas sus diferentes expresiones. Pero al mismo tiempo en las fronteras se levantan muros sólidos y reales, que reflejan las duras políticas que las activan, procedimientos de persecución despiadada, y se promulgan leyes restrictivas de persecución a la movilidad humana, justamente para impedir uno de los mayores elementos o síntesis de lo que debería ser el liberalismo contemporáneo, que es la movilidad. Si el capital fluye libremente, a las personas se les pone muros justamente para impedir su movilidad humana. Para Bauman, la fluidez corre de manera vertiginosa en el tiempo y en el espacio, y siembra nuevas incertidumbres porque desconocemos la dirección que pueden tomar esos cambios. Uno de los elementos clave para comprender la crisis civilizatoria fue la individualización, el egoísmo a ultranza de la sociedad. Frente a un problema de la magnitud que avisoramos, las respuestas tienen que ser globales, articuladas y contundentes. Requerimos un cambio de era, una reconfiguración de la época y de visión de la sociedad humana. Es decir, es un poco más profundo que la pregunta que usted me hacía en forma personal. Creo que estamos frente a un problema civilizatorio, de cambio, de era, de mayor profundidad, que lo que pueda hacer un determinado gobierno, que evidentemente tiene sus grados de manejo de política soberana y sobre lo cual podemos profundizar a continuación. Para comprender mejor este proceso es necesario primero reconocer que la individualización es un fenómeno funcional del mercado capitalista. Es la representación del consumo sin fin. Este fenómeno produce una cultura y un comportamiento determinado, el consumismo exacerbado de la sociedad. Por ello es fundamental insistir en la urgencia de cambiar las conductas individuales, los patrones consumistas, que son las que provocan y aceleran la insostenibilidad del consumo capitalista en el mediano plazo, aunque sean el fundamento de las utilidades del capital en el corto plazo. Además, este cambio individualizado de las conductas de los consumidores ciertamente no será suficiente, pues requerimos un cambio social profundo, en el que el ciudadano recupere el lugar usurpado por el consumidor y ceda el paso al ser humano originario. Esto significa un cambio estructural en la civilización, el desafío más grande de la humanidad en el presente siglo para salvar el planeta. Además, toda contribución que aparezca en esta línea, desde el pensamiento, desde la política, desde una nueva filosofía, desde las instituciones, desde la organización y la movilización social en el mundo, será el inicio verdadero de un nuevo momento, de una nueva era. Al respecto, solo voy a referirme al ámbito de las contribuciones del pensamiento y compartir un par de ideas sobre la materia que estamos abordando. Crisis y mediciones del desarrollo es lo que quiero plantear a continuación. Considero necesario hacer dos breves reflexiones como propuestas de una discusión que contribuyan al debate en este coloquio internacional. La primera reflexión, que identifica la existencia de una profunda crisis civilizatoria en los distintos órdenes que hemos hablado, es que no hay una clara direccionalidad de los elementos que provoca. Para comprenderla se hace necesario caracterizar su naturaleza y reconocer los fundamentos sobre los cuales se levanta esta crisis, que en primer lugar responde a un orden cultural de la sociedad capitalista. Me refiero a un comportamiento civilizatorio específico que ha operado en los cambios negativos sobre la superficie de la Tierra. El meollo del gran problema que enfrentamos es la relación extrema que esta civilización ha llegado a establecer con la naturaleza. Esto significa haber creado un vínculo deformado y degradante, que ha llegado a ser o a ir hacia su más peligroso límite, cuyos resultados son los impactos de carácter físico y real. Y es justamente la economía ecológica, la disciplina científica, que nos lleva a comprender la gravedad del momento que vivimos ahora. La segunda reflexión que me surge es sobre la medición de lo que estamos llamando economía del crecimiento, que se convierte en un punto fundamental para explicar el origen y la dinámica de la crisis.
La medición convencional nos está llevando a equívocos graves e incluso a desconectarnos del mundo real. Yo traía un par de láminas, no sé si las pudieron cargar. En esta lámina y con la línea roja ustedes pueden observar las emisiones totales de dióxido de carbono. Son emisiones que están contempladas desde el año 1961. La base de datos proviene del World Development Indicators. Es una serie larga en el tiempo consistente con las emisiones globales. Y básicamente uno puede observar, son índices, ¿no? Entonces, en 1961 es el índice 100, cómo las emisiones de dióxido de carbono no han subido en forma consistentemente ascendente desde los años 60. Si uno proyectaría esta serie del tiempo, incluso más atrás, desde la revolución industrial, sin tener la misma caracterización del exponencial que se vive en los últimos 50 años, observaríamos un crecimiento igualmente ascendente de las emisiones de dióxido de carbono. En el otro lado ustedes pueden ver el índice de variación de la economía del planeta, medida por el Producto Interno Bruto. Sabemos que el PIB no es un buen indicador de bienestar porque omite costos sociales ambientales, omite gastos defensivos, no contempla desigualdades, etcétera. Entonces no podríamos decir que es un indicador necesariamente de bienestar económico. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros generalmente hacemos el análisis en base a la línea fluctuante azul. Cuando hablamos de crisis nos referimos a la crisis económica, a la crisis de la economía global, y perdemos de lado el sustento físico, que es el que caracteriza a lo que estamos denominando una crisis de mayor calado. Y por eso el tema de la medición es tan importante. No es un tema solo, no es un tema trivial, es un tema ontológico, es un tema de ser, el que precisemos de mejor manera la forma como estamos midiendo las cosas, cómo nos estamos acercando a los fenómenos sociales y fundamentalmente en caer en estas trampas a veces de caer en las unidades monetarias. Podríamos seguir explorando esto y ver la siguiente lámina. Y esta lámina básicamente lo que hace es establecer una correlación entre las emisiones de dióxido de carbono en términos per cápita y el PIB per cápita, nuevamente el PIB planetario. Y básicamente lo que se ve aquí es una correlación directa, es decir, hay una relación directa entre las emisiones y el PIB, y lo que quiere decir esto es que por cada $1.000 reales del incremento del PIB per cápita, las emisiones de dióxido de carbono aumentan aproximadamente en 1/3 de tonelada. Y son justamente, digamos, los países ricos de mayor alto nivel de ingreso los que provocan una mayor carga planetaria. Por lo tanto, es evidente que las responsabilidades planetarias son diferentes y por lo tanto nuestras responsabilidades comunes frente a elementos del cambio climático también son diferentes, y creo que esto es un elemento fundamental. Es decir, todos respiramos, todos emitimos dióxido de carbono, pero son fundamentalmente las sociedades ricas las que tienen consumos exosomáticos de energía que en algunos casos superan en 100 veces a países que tienen consumos diferentes en términos de energía. Un habitante promedio norteamericano consume cerca de 100.000 calorías al día, un habitante ecuatoriano supera las 5.000 kilocalorías, y hay habitantes en África que tienen consumos menores a las 2.500 kilocalorías al día. Por lo tanto, las responsabilidades son diferentes, y los niveles de decrecimiento cuando se plantean propuestas económicas también tienen que caer en forma diferente en una humanidad. Es decir, no podemos tener todos un mismo rasero cuando hablamos de problemas relacionados con el cambio climático. Ahora el capital no aparece en forma física y no ocupa un espacio determinado, como en la bóveda de un banco. Está representado en el dinero virtual,
que circula en las transacciones a través del mundo. Matthew, gracias. Matthew, ya está. Los gigantescos capitales se mueven ahora a la velocidad lograda por la tecnología cibernética, equiparable a la luz en términos relativos. No existe el dinero físico, sino solo su representación en cifras en una pantalla de 2 dimensiones. Una buena parte de la crisis a la que me refiero, aparte de la virtualidad del capital y la métrica con la que se mide el desarrollo, entre comillas, es provocada por esa suerte de esquizofrenia en la competencia establecida como el motor del capitalismo, cuyo combustible de alto rendimiento es el capital financiero. Aquella fijación desmedida por la competencia que tiene lugar en la sociedad capitalista vuelve más complicadas las relaciones humanas, cuyos conflictos van rebasando distintos niveles, desde lo microlocal hasta la geopolítica internacional. Es allí cuando esa suerte de lógica esquizofrénica del mercado, de aumentar el consumo y la producción, se expresa con claridad en la forma como medimos las cosas y generalmente de manera equivocada. Cuando la competencia adquiera sus más grandes dimensiones, se estará poniendo en peligro la naturaleza misma de los vínculos originarios entre los seres humanos. Y es de esa frontera de riesgo la que generalmente estamos trasladando y traspasando este momento como especie. Frente a este escenario de crisis y descomposición generado por un modo de producción, cuyo camino está comprobado ya ser un fracaso para la humanidad, surgen planteamientos de ruptura y movimientos con un pensamiento crítico y propositivo, como alternativas civilizatorias contemporáneas. Es evidente que hoy constituyen respuestas a un indiscutible desbalance en las relaciones de poder en el mundo, a la necesidad de crear una distinta institucionalidad internacional y a una nueva estructura de pensamiento y disciplina científica. Es de esto y dentro de esta corriente de reflexión y de maduración del pensamiento que surge la economía ecológica y la propuesta del ecosocialismo como alternativa a la crisis civilizatoria, que es el tema central de mi conferencia. Efectivamente, mi campo de conocimiento es la economía ecológica, considerada una de las disciplinas más influyentes en el mundo actual. Ella permite, como explicaba al inicio, juntar 2 disciplinas, la economía y la ecología. Constituye una de las respuestas posibles, pues la problemática actual depende de otros factores y propuestas complementarias, como aquella vinculada a los cambios de una cultura civilizatoria vigente. En la economía ecológica podemos encontrar más respuestas que preguntas, pues es una disciplina en la que la naturaleza desempeña un rol fundamental, y no solo los círculos monetarios de virtuales equilibrios económicos que parecería que se mueven libremente en un mundo autónomo. Esta idea de Nicolás Georgescu-Roegen en su libro la ley de la entropía y el proceso económico, que hablaba que para la economía neoclásica, para la economía convencional, parecería que todo se mueve en una especie de carrusel, ¿no? Un círculo lubricado por el dinero, donde no existe ni medio ambiente ni disposición de una capacidad de carga de una economía que genera residuos. La economía ecológica tiene una vertiente surgida del ecosocialismo. Ese término proviene de marxistas que reconocieron la importancia de los movimientos del ecologismo popular y de la justicia ambiental ya a finales de la década de los 80. El economista James O'Connor se declaró ecosocialista en 1988, en el editorial que apareció en el primer número de la revista Capitalismo, Naturaleza y Socialismo, donde presentó la teoría de la segunda contradicción del capitalismo. La primera contradicción, como sabemos, nos habla de la imposibilidad de realizar las ganancias capitalistas potenciales, por la falta de poder del proletariado explotado, o más aún por la falta del poder de compra de las periferias mundiales, todavía más explotadas, como hacía alusión Rosa Luxemburgo después de Marx. La segunda contradicción era algo nuevo, se manifestaba en las numerosas propuestas, no solo propuestas, sino también un conjunto de protestas de los sindicatos obreros y de las poblaciones rurales e indígenas y de las poblaciones urbanas marginadas contra la expoliación de los recursos naturales y contra la contaminación. El capitalismo, escribió James O'Connor, menoscaba las condiciones de producción,
y deteriora también sus propias condiciones de reproducción, al estropear la naturaleza, al contaminar y destruir la biodiversidad del planeta. Un sucesor de James O'Connor, en la dirección de esa misma revista, Capitalismo, Naturaleza y Socialismo, Joel Covell, se llamó a sí mismo ecosocialismo, y junto con Michael Lowy, escritor marxista brasileño-francés, que estuvo presente en la inauguración de este evento, promovió un movimiento mundial de ecosocialismo. Asimismo, en la década de 1990, lo hizo Friedrich Otto Wolff, profesor de la Universidad Libre de Berlín y diputado verde europeo durante varios años. También el grupo español de la revista fundada por el filósofo marxista Manuel Sacristán y otros marxistas europeos, convencidos de las razones del ecologismo popular, firmaron y publicaron un manifiesto ecosocialista que tuvo una amplia difusión. En América Latina, lo más próximo a un pensamiento ecosocialista, en el sentido ecomarxista, se encuentra en el excelente libro del mexicano Enrique Lev, en 1986, Ecología y Capital. Entre tanto, Héctor Alimonda, que procede de la escuela de la revista argentina marxista Pasado y Presente, y que hoy vive en Río de Janeiro, ha publicado varios ensayos excelentes sobre el marxismo protoecológico en América Latina, con énfasis en la figura del peruano Carlos Mariátegui, considerado el primer marxista latinoamericano e impulsor del movimiento agrario campesino e indígena de su país y promotor de una identidad transformadora de la sociedad. Si por socialismo entendemos un movimiento más amplio que el marxismo, pensando en la presencia del populismo ruso con bases campesinas a lo Lavrov y del anarquismo de la Primera Internacional de 1870, movimientos que se autocalificaban como socialistas, no es difícil encontrar estrechas relaciones entre el socialismo de aquel entonces y el ecologismo actual. Tanto los anarquistas como los populistas campesinistas rusos, recuérdese su consigna Tierra y Libertad, como los zapatistas mexicanos de 1910, defendían la tierra y el agua comunitarios contra las arremetidas capitalistas, que corresponderían hoy en día a las acciones de privatización de esos recursos. ¿Qué es entonces el ecosocialismo? De acuerdo a una definición elaborada por Michael Lowy, se trata de una corriente de pensamiento y acción ecológicos que toman los aportes del marxismo, pero que guardan distancia de sus residuos productivistas. Para el ecosocialismo, la lógica del aprovechamiento del mercado y la lógica del autoritarismo burocrático dentro del último socialismo existente son incompatibles con la necesidad de salvaguardar el medio ambiente natural. El mundo actual está lejos de tener una homogeneidad política, es más, la mayoría de sus representantes comparten ciertos temas en común. Es así como la palabra ecosocialista nos remite por un lado a la polémica sobre si en Marx encontramos solo algunos atisbos ecológicos, como decía Sacristán, o si en Marx ya está presente el germen de una verdadera economía ecológica, en particular en el desarrollo de la teoría de la ruptura metabólica que fue propuesta hace 10 años por John Bellamy Foster. El ecosocialismo remite también a las elaboraciones ecologistas del marxismo, al estilo de la segunda contradicción del capitalismo. Más allá del marxismo, y entendiendo socialismo en un sentido más amplio, como la primera ecointernacional a la que hacía referencia, esto es equivalente a la defensa de los bienes comunes, cuyos protagonistas no son propiamente la clase obrera industrial, sino una diversidad de grupos sociales, muchas veces con mujeres de la vanguardia. Sin duda, ha existido también un sindicalismo obrero con preocupación ambientalista en sus históricos reclamos por el derecho a la salud, particularmente en la salud del trabajo. En el caso de América Latina, recordemos por ejemplo los reclamos de tantos trabajadores bananeros de América Central y del Ecuador por los perjuicios a la salud provocados por el uso del DBCPT, de la Shell, Dow Chemical y Dow. Otros casos clásicos han existido a través de los juicios por asbestosis o los daños a la salud en la que ha provocado la industria nuclear.
El ecosocialismo así agruparía al ecologismo campesino e indígena en defensa de la tierra, el agua y la libertad. A nivel de las ciudades reuniría al ecologismo obrero, al ecologismo urbano, de protestas contra la contaminación, por el derecho de los marginados a la ciudad, por el derecho al respeto a los ciclistas en los centros urbanos. El ecosocialismo agrupa al ecologismo popular, que ha sido promovido y defendido por el economista ecológico Joan Martínez Alier en varios de sus textos. El valor de la economía ecológica radica en que es una mirada multidisciplinaria, que admite los límites de la naturaleza para dar sustento a las necesidades de la humanidad. La implicación más fuerte de este conjunto de interrelaciones implica que las actuales formas de producir y de consumir nos llevan a un claro desbordamiento de los límites planetarios. Con esto quiero pasar a un conjunto de conclusiones. Nos encontramos atravesando una crisis profunda que provoca un desequilibrio en el orden de la naturaleza y nos empuja a un colapso civilizatorio de graves consecuencias. La crisis de la sociedad contemporánea se produce porque está construida sobre un sistema que lleva dentro sus propias contradicciones. Ha creado una cultura deformada, que se sustenta no en los valores humanos, ni en la consideración de la naturaleza como un ser viviente, sino en los valores de cambio, que han modelado una sociedad hecha para servir a los intereses del capital y no a los pueblos del mundo. Creo que la idea aquí fundamental es que recuperemos la idea de los valores de uso, que volvamos hacia los valores de uso presentes en la sociedad y que en la definición de los valores de uso incorporemos una definición ecológica de los mismos. La crisis civilizatoria como materia de análisis, examinada desde una concepción holística y sistémica, nos obliga a abordarle de manera que la Tierra es un ser viviente, que en este momento esconde una enfermedad, cuyas señales se manifiestan en las alteraciones de la atmósfera, la pérdida de los recursos acuáticos, el menoscabo de la biodiversidad, la extinción en masa de especies, etc. Desde la economía ecológica, propongo de manera urgente dialogar con varias perspectivas para el análisis del tema al que me he referido en la conferencia. El ecosocialismo es uno de los horizontes posibles que se levanta como una referencia contemporánea para proponer a la humanidad una sólida salida a la crisis civilizatoria y a la crisis ambiental. El socialismo del buen vivir propuesto en el Ecuador aspira a la posibilidad de encontrar una armonía con los demás seres humanos y con el medio ambiente, y constituye en este momento la ilusión movilizadora que nos permite en nuestro país enfrentar con fuerza y contenido al sistema inhumano que ha creado el neoliberalismo, especialmente en las últimas 3 décadas. El buen vivir no es la búsqueda del gran desarrollo, concebido en Occidente, no es la opulencia ni el crecimiento infinito, sino una armonía, una igualdad, una equidad y una solidaridad pensada desde una sustentabilidad física. En definitiva, el ecosocialismo es una respuesta que puede permitir la felicidad, el florecimiento y la permanencia de la diversidad de la vida y las culturas de todo el mundo, como reza en la Constitución ecuatoriana. He venido trabajando en este último tiempo un conjunto de reflexiones que se encuentran desarrolladas en un libro que será publicado dentro de poco. Pretendo con este trabajo reunir una serie de interrogantes sobre el porvenir de la sociedad humana y el planeta, a fin de que cada persona interesada en esta materia, desde su propia óptica, conocimiento y experiencia, pueda evaluarlo con libertad. Es necesario dar respuestas urgentes en el ámbito social y material en todo el planeta. Tenemos frente a nosotros una crisis civilizatoria de gran envergadura provocada por las lógicas inhumanas del capitalismo, pero sabemos que hay alternativas para liberar a la humanidad y a la naturaleza, como aparece en el título de esta charla, cuyas pistas he intentado compartir con ustedes. Enfrentar la crisis, generar nuevas corrientes de pensamiento y acciones políticas decisivas en todos los países y culturas del mundo es una tarea ineludible. Estoy seguro que es un compromiso que ahora nadie puede eludir. La academia tiene, por cierto, una responsabilidad bastante grande. Muchas gracias.